¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Reciban gracia y paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, el Señor. Y un saludo muy cordial y amistoso y amoroso de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de su programa Descubriendo la Verdad, donde vamos a tomar y tocar muchísimos temas de mucha importancia. Temas que son muy, a veces controversiales, a veces muy desconocidos o difíciles incluso de explicar y de entender. Y para eso tenemos en este día un tema muy importante en nuestra Santa Madre Iglesia, que es el tema de la primacía de San Pedro, es decir, el tema del Papa. Y para eso hemos invitado en este hermoso día a nuestro hermano Vicente Jiménez. Hermano, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por favor, su nombre, ¿de dónde viene? Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Mi nombre es Vicente Jiménez Soto, pertenezco al grupo de oración Los Ángeles de Dios. También sirvo en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Lacey, Washington, donde me da gusto servir con agrado. Muy bien, mi hermano, muchas gracias una vez más. Gracias, hermano. Este tema, mi hermano, es, como decía yo, de mucha importancia, pero también muy controversial. Muchos hermanos no católicos nos atacan mucho, que nosotros tenemos o que le rendimos culto, e incluso nos tachan de que le rendimos adoración a un hombre como es el Papa Francisco, ahora sucesor de San Pedro. Pero, hermano, vamos a empezar con en qué lugar de la Sagrada Escritura Jesús dejó a San Pedro como cabeza, como Papa, como nuestro papá. Bueno, sí, mi hermano, es muy importante conocer la razón por qué Jesús quiso dejarnos un encargado, alguien que fuera vicario de la iglesia, que estuviera custodiando la iglesia. Y por eso vamos a ver un detalle muy importante, que cuando Jesús tomó la decisión, tomó a San Pedro, tomó a Santiago y a Juan y los llevó al monte donde él tuvo la transfiguración. Ahí se presentó Elías y Moisés, y ahí le revelaron que él iba a subir a Jerusalén a padecer. Entonces Jesús, como era muy precavido, él dijo: ¿cómo me voy a ir sin dejar a alguien ahí? Y lo podemos encontrar en Lucas 9:31, donde le dicen que tiene que subir a Jerusalén. Pero también hay una cosa muy importante, la base principal, cuando Jesús tomó la decisión de dejar uno del encargado y tomó la decisión de entre los 12 buscar a uno, y hizo una pregunta muy importante. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 16:13 en adelante. Y esto nos dice la palabra de Dios. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente: ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré el reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en el cielo quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Queda muy claro que Jesús hizo una pregunta muy importante ahí, que quién era él. Y eran 12 de los discípulos, y de los 12
vemos que solamente Pedro tomó la palabra, y al tomar la palabra le dijo: tú eres el Mesías, el elegido de Dios. Pero una cosa muy importante que vemos que ahí tomó a Pedro y le dijo, muy importante, y le cambia el nombre y le dice: tú eres Pedro, que significa piedra, ya no te llamarás Simón. Entonces ahí vemos que para construir una casa siempre se necesita algo sólido, un material firme que no se destruya, que no se descomponga. Y por eso usó el nombre de piedra, que significa que es una piedra para construir. No está hablando ahí de la piedra angular, porque la piedra angular es Cristo. Está hablando de una piedra común que es para construir, y por eso dijo: edificaré mi iglesia. Pero hay una cosa muy importante ahí también que nos está enseñando, que le dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y lo muy importante es que para poder entrar a un lugar necesitamos las llaves. Y si no tenemos las llaves, no podemos entrar a ningún lugar. Entonces, si Pedro, Dios, que es Jesús, le da el poder y le da las llaves, le da la autoridad de lo que Él haga aquí en la tierra, Él lo va a respaldar en el cielo. Y lo que haga en el cielo, todo lo que hable y haga, va a estar constituido y respaldado por Jesús, porque le da la llave, la entrada al reino de los cielos. Y no podemos nosotros como cristianos buscar otras puertas si no es la verdadera puerta, la verdadera llave, que es la iglesia, que Pedro tiene la llave. Él tiene la primacía de Jesús. Jesús es el camino, la vida. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino por medio de Pedro, que le da toda la autoridad sobre él. Muy bien, hermano. Me hace también muy interesante de que el sentido ¿cómo se dice? Cómo el Señor, en vez de elegir, por ejemplo, a un San Juan, que dice que era el discípulo amado, eligió a San Pedro, que era como muy impulsivo, que era como muy, me imagino que hasta corajudo, que era muy rudo, bueno, muy duro, porque el mismo Señor le cambió el nombre a Pedro, piedra, o sea que muy rústico, vamos a decir, ¿verdad? Me imagino que hasta sin estudios, porque era hasta pescador, ¿verdad? Qué interesante el Señor, cómo nos sorprende a veces el Señor, ¿no? Bueno, y para esto me da pie para hacerle la segunda pregunta, hermano, del programa. ¿Cuándo empezó a ejercer San Pedro su ministerio como cabeza, como guía? Bueno, es muy importante saber cuándo empezó su ministerio, pero también es importante saber cuando Jesús ya le dio la autoridad a él y Jesús todavía vivía. Nosotros podemos ver que cuando en Lucas 22, 31 al 32, ahí vamos a ver cuando Jesús le llama a Pedro y a Santiago y a Juan y los lleva a donde él iba a orar. Vemos que ahí Jesús se puso a orar y regresó donde estaban los discípulos, pero encontró a Pedro y a los otros dos discípulos dormidos. Pero ahí vemos cómo Jesús, todavía viviendo, reprende a Pedro y le dice: ¿qué no pudiste velar conmigo una hora, Simón? Ahí ya lo está regañando porque no estaba cumpliendo con su deber, lo estaba instruyendo, porque él era el maestro. Por eso lo regañó, le dijo: ¿qué no pudiste velar conmigo una hora? Si siendo los tres, ¿por qué no regañó a Juan y a Santiago? Porque él ya lo estaba educando. Pero después de que, contestando tu pregunta, después de que Jesús se fue, cuando él empezó a ejercer su poder, fue cuando la elección de Matías. En la elección de Matías lo podemos ver en Hechos 1:15 en adelante, cómo Pedro toma la palabra y toma la decisión de
elegir a un sucesor de Judas. Ahí estaba él ejerciendo su poder aquí en la tierra. Entonces, tomando él ese poder que Dios le había dado, y ya estaba escrito en los salmos de Moisés, de los salmos de David, que escribió que iba a ser sustituido Judas, el Iscariote, y entonces por uno de los discípulos. Entonces él tomó la palabra y dijo: vamos a buscar uno que haya vivido con Jesús en el tiempo que estuvo Jesús con ellos, y tomaron a 2 de sus discípulos, y ahí vemos que ya Pedro empezó a ejercer su ministerio. Muy bien, hermano. Entonces, esto hasta aquí podemos decir que algunos de nuestros hermanos separados podían decir: bueno, está bien, pero entonces Pedro fue el sucesor de, vamos, el representante de Cristo aquí en la tierra. Te lo acepto, podrían decir, la escritura dice. Pero entonces cuando murió Pedro, ahí se acabó todo ya. Entonces cuando murió Pedro, ahí terminó todo, o sea, su ministerio ahí se acabó. ¿O qué pasó después, hermano? Bueno, a tu pregunta es muy importante, muy interesante saber de que Pedro murió, y vimos que murió en Roma cuando fue a visitar a San Pablo. Y tenemos un día en la iglesia que festejamos, el día de San Pedro y San Pablo, que es muy importante ese día, porque ese día fueron martirizados en Roma. Entonces Pedro murió crucificado igual que el Señor, y no quiso morir crucificado igual que Jesús, con los brazos abiertos y con la cabeza hacia arriba. Quiso estar cabeza hacia abajo porque no era digno de morir como el Señor. Y por eso la iglesia está fundada en Roma, porque allí están los restos de la sepultura de Pedro, el sucesor de Jesús. Y por eso encontramos que el siguiente sucesor después de que murió Pedro se llama Lino. Y de ahí podemos ver que sigue Evaristo y Alejandro, y así la sucesión ha venido hasta el día de hoy. Y vemos que la sucesión de los apóstoles, que ellos se imponían las manos para poder ejercer ese poder, como vimos en Matías, que como estábamos hablando en Matías, en Hechos 1:15 en adelante, le impusieron las manos y tomó el poder de Judas. Y así ha sido como se ha venido la sucesión dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia siempre, cuando hace una ordenación, imponen las manos para poder recibir la ordenación. Hermano, ¿qué recibe, por ejemplo, los sucesores de los apóstoles cuando imponen las manos? Obviamente la ordenación, pero ¿qué reciben? O sea, ¿qué se transmite con la imposición de manos? Es muy importante esa pregunta, porque sabemos que la iglesia no se gobierna por líderes de la tierra nomás, sino que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando imponen las manos, ellos reciben el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien mueve la iglesia, porque vemos en el Hechos de los Apóstoles, todo el capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre de ellos, y podemos ver que cuando ya el Espíritu Santo vino sobre de ellos, y Pedro tomó la palabra ahí y les dijo a todos los que estaban presentes después de que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos se imponen las manos, reciben el Espíritu Santo, y recibiendo esa fuerza del Espíritu Santo, Dios se manifiesta en ellos, les da los dones para sanar y curar a enfermos. Y podemos ver que también da el don de la predicación, porque sabemos que Pedro, cuando salió en Hechos 2, si lo lees todo ese capítulo, te vas a enterar cómo Pedro, con el poder de la fuerza del Espíritu Santo que fue recibida, se evangelizaron más de 3,000 hombres, más de 3,000 personas. Pero también hay una cosa muy importante que no nos podemos brincar, que viene siendo Juan 21:14 en adelante. Vamos a escudriñar ahí cómo después de que Jesús murió y fue al cielo y vino y se apareció sobre ellos, y después de que se apareció sobre ellos antes de ser la asunción del Señor al cielo, vemos cómo
en la tercera aparición que se apareció entre ellos, Jesús tomó a Pedro aparte y le da esta orden, y lo podemos encontrar nuevamente, vuelvo a repetir, en Juan 21, 14, que nos dice así la palabra del Señor. Esto fue la tercera vez Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí hay algo muy importante que vemos, cómo Jesús usaba la viña para hablarnos, pero también hablaba de las ovejas. Las ovejas, sabemos que las ovejas siempre se dan en manada, como un pueblo poblado, pero sobre ese pueblo siempre nace una oveja marcada, señalada, que viene siendo como un cordero, que viene siendo como los sacerdotes, que no se da en muchos, sino de ciertas familias se da un sacerdote en las familias. Ahí es donde da comparándonos como los corderos, porque vemos, si conocen de las ovejas, es importante este tema, porque ahí vas a ver cómo hay una oveja que agarra unas 30, 40 y se separan y van guiadas por uno, y así es el sacerdocio. Así son los presbíteros dentro de la iglesia. De ciertas familias el Señor toma y saca un cordero de ahí para guiar a las demás ovejas. Eso es lo que dice, pero también le dice que apaciente sus ovejas, o sea, nosotros como pueblo. Muy bien, hermano. Pues muchas gracias por su aportación a este tema. Obviamente este tema da para mucho tiempo, mucho estudio, mucha reflexión, mucha enseñanza, pero por cuestiones de tiempo, mi hermano y hermana, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar siempre con nosotros, aquí acompañándonos, apoyándonos. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.